Durante el año hemos estado teniendo temas muy importantes por medio del hermano Nicolás y pues por medio de nuestro pastor y por su siervo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? En esta tarde vamos a traer la palabra y el día de hoy el tema es predica la palabra, ¿verdad? Vamos a ir aquí a 2 de Timoteo, el capítulo 4. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. 4, el 1 en adelante. Y dice en nombre de Cristo Jesús. 2 de Timoteo 4, versículo 4, del 1 en adelante. 4:1. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán hacia puras fábulas, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor, como rogándonos, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice. Ahorita en estos días se predican tantas cosas, ¿verdad? Y hay tantas doctrinas que nos damos cuenta, ¿verdad? Que son tiempos muy peligrosos, donde decimos, ¿a quién le vamos a hacer caso, ¿verdad? Pues mayormente si no conocemos de la palabra, y no nos gusta, a muchos no nos gusta leer, y pues nomás nos conformamos con el oír, ¿verdad? Nomás nos conformamos con el oír la palabra, pero aquí dice la palabra, ¿verdad? Dice que porque vendrán tiempos, dice, cuando ya no sufrirán, ya no soportarán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros, ¿a qué? A sus gustos. Pues esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿verdad? A lo mejor algunos utilizan la palabra, pero hay palabras que no nos gusta y hay otra palabra que sí nos gusta. Por ejemplo, aquí en la palabra hay mucha bendición, ¿verdad? Cuando nos hablan de bendición, cuando nos hablan de eso me gusta, ¿verdad? Pero ya cuando nos empieza a exhortar la palabra, ya cuando nos redarguye y todas esas cosas, muchas veces no nos gusta. Y es porque no va de acuerdo a nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y en estos días pasados estaba yo escuchando que tenga uno mucho cuidado, por ejemplo, mayormente las personas que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Dice que, pues dicen las redes sociales, ¿verdad? Que ahorita están sacando muchos, no sé, son como caricaturas o enseñanzas, pues, en internet, ¿verdad? Que están enseñando, que Satanás es la víctima y que el victimario es Dios. Imagínense a dónde vamos a ir a parar en un futuro no muy lejano, no sé, en 10, 15 años, 20 años. La palabra del Señor nos enseña que cuando murió Josué, apenas muriendo Josué, ¿verdad? ¿Qué tantas generaciones habrían pasado? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto.
y antes de morir, encargó a Josué que siguiera adelante, ¿verdad? Porque aún no habían llegado a la tierra prometida. Pero la palabra del Señor nos dice que apenas murió Josué, y no tardó mucho en que el pueblo ya no sabía quién era Dios. Ya no tenían conocimiento de quién era Dios, porque se les había dejado de instruir, se les había dejado de dar esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, ahorita en estos tiempos, imagínense, aparte de que hay malas enseñanzas, malas doctrinas, todavía tenemos un enemigo, ¿verdad? Que él también tiene sus doctrinas, él también enseña, y ahí lo representan a él como que él es la víctima. Yo no sé qué dirán y ni quiero saberlo, ¿verdad? No quiero saber qué. Hay muchas cosas que no nos conviene a nosotros saber. Por ejemplo, a veces hay mucha información en internet donde, por ejemplo, nos empiezan a hablar en contra de la palabra del Señor. Si nosotros prestamos atención a esas cosas, son cosas que nos pueden enredar, ¿verdad? Y al rato podemos perder nuestra identidad y ya no saber ni en qué creemos, ni qué somos, y que nos están... Porque muchas de las veces te aparece ahí un video y te han mentido y que las cosas no son así, ¿verdad? Pero si nosotros prestamos atención a esas cosas, todo eso nos quiere desenfocar de la palabra del Señor, ¿verdad? A nosotros la palabra del Señor nos dice que nos encarga, ¿verdad?, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediquemos la palabra a tiempo, afuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de todas estas cosas, ¿verdad? De todas las enseñanzas que hay ahora en estos días. Y de nosotros seguir instruyéndonos, ¿verdad? Porque dice la palabra que vendrán tiempos donde ya no va a soportar uno la sana doctrina, ¿verdad? Y lo miramos cuando el Señor Jesús dice que en una ocasión, ¿verdad?, entró en la sinagoga en Cafarnaún, dice, y habló la palabra. Entonces dice que sus discípulos se escandalizaron y le dijeron, esta palabra es muy dura. Dijeron, ¿quién querrá escucharla? Dijo. Y Jesús se dio cuenta, dice, que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? Dijo. ¿Qué será? Dijo, cuando vean al Hijo del Hombre, dijo, subir al lugar a donde estaba antes, dijo. El Espíritu es el que da vida, dice, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Esta palabra es espíritu, es vida, ¿verdad? Y esta escritura todos se la saben, ¿verdad? En Marcos 16, 15, donde dice, nos encarga el Señor, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, dice, se salvará. El que se niegue a creer será condenado, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos está insistiendo, ¿verdad?, que hagamos nosotros un trabajo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo y es predicar la palabra, ¿verdad? Vamos a mirar también aquí en Lucas 24, 44, en adelante. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Lucas 24, 44 a 47. Hablando del Señor Jesús, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
Entonces, como ellos no habían acabado de entender, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. Así nosotros, cuando no alcancemos a entender, tenemos que pedir al Señor, ¿verdad?, que nos abra el entendimiento, porque solamente la interpretación de la palabra viene del Señor, viene de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Él que nos abra el entendimiento para que podamos comprender. Aquí Jesús era cuando aún ya se había ido y Él había vuelto. Él ya había sido crucificado. Estuvo durante 3 años instruyendo a sus discípulos y aún no comprendían muchas cosas. Entonces tenían muchas dudas y se preguntaban muchas cosas, pero aquí la palabra dice, ¿verdad?, que entonces les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento. Y dice el versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, ¿verdad?, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Así es necesario que pasara. Muchas de las veces nosotros no podemos entender, y cómo, siendo Dios, cómo murió, cómo estuvo que su mismo pueblo lo crucificó, ¿verdad?, cuando él hacía toda la enseñanza que daba. O sea, había conocimiento. Por ejemplo, cuando Nicodemo fue a verlo, dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo, dice. Ellos sabían, y no nomás ellos, no nomás a Nicodemo, había muchos maestros de la ley que sabían quién era él, ¿verdad? Y nosotros no alcanzamos a entender. Decíamos, bueno, pues ellos miraban que él levantaba a los muertos, que toda clase de sanidad hacía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo mataron? Pero aquí la palabra los dice que así fue escrito, que era necesario que todo eso pasara, todas esas cosas acontecieran, que él padeciera esas cosas y que él muriera y que resucitara al tercer día. Todo eso ya estaba escrito. Así tuvo que pasar. Y que se predicara, dice, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. Entonces, esto es parte del Evangelio, que nosotros prediquemos esto, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto es parte del Evangelio, predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿verdad? Vamos aquí a Filipenses 1, 15 al 18. Cuando lo tengas, se puede decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues?
que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que unos predican a Cristo, dice, por envidia o por hacer contiendas, otros de buena voluntad. Pero el que realmente quiere predicar el evangelio, ¿verdad? Nosotros en estos tiempos no tenemos que poner los ojos en las demás personas, sino que tenemos que poner los ojos en Cristo nuestro Señor y en el objetivo que tenemos que tener, ¿verdad? Que es la palabra, ¿verdad? Anunciar el evangelio. ¿Qué dice la palabra que es el evangelio? Dice que el evangelio es poder. Por eso dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, ¿verdad? ¿A quién? A todo aquel que cree. Es salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Entonces, la palabra del Señor nos dice que unos predican de una manera, otros predican de otra, ¿verdad? Pero que Cristo sea predicado, ¿verdad? Es como nosotros, los hermanos, los trinitarios, ¿verdad? Ellos predican a su manera. No es para que nosotros estemos haciendo contienda con ellos o ellos con nosotros, sino es para predicar la palabra. Es para anunciar a Cristo, ¿verdad? Ellos anuncian que Cristo es su Salvador, que Cristo murió por ellos. Nosotros también anunciamos lo mismo. Simplemente hay una pequeña, sería pequeña y no diferencia, ¿verdad? Que ellos predican en los títulos o creen en los títulos, se bautizan en los títulos. Nosotros lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Como el otro día estábamos hablando acerca de los títulos del Señor o sus nombres, ¿verdad? Nosotros conocemos que el verdadero nombre nos dice la palabra que es Jesucristo, ¿verdad? El Dios verdadero y la vida eterna. Es Cristo Jesús. ¿Por qué a veces nosotros decimos Jehová? Porque está aquí en la palabra. Pero nosotros sabemos que tiene otros, por ejemplo, que tiene como Adonai, Elohim. No lo decimos porque no está aquí en la palabra. Pero su verdadero nombre lo sabemos y es Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos dice la palabra. Entonces ese nombre es el que nosotros tenemos que predicar. Y vamos a mirar aquí en Lucas 9, 49, 50. Vamos a ver. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros, ¿verdad? No anda con nosotros. O sea, nosotros se lo prohibimos, dice. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo Jesús. Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿verdad? No se lo prohíban. Dice la palabra del Señor que sin Él nada podemos hacer. Si ellos expulsaban demonios, dice la palabra del Señor que expulsaban demonios en el nombre de Jesús. ¿Quién les había dado esa autoridad? Pues el Señor. Porque lo expulsaban en su nombre y los demonios se iban, ¿verdad? No cualquiera puede hacerlo si no tiene la autoridad del Señor. Si el Señor no le ha dado esa autoridad, uno puede decir la palabra, pero a lo mejor no sucede como aquellos hijos de aquel sacerdote que dice que
que eran unos que hacían exorciones, ¿verdad? Y dice que trataron de expulsar demonios. Y dice que cuando ellos dijeron, en el nombre de aquel que predica Pablo, estaban expulsando al demonio. Y dice que el demonio brincó sobre ellos y los atacó. O sea, la persona endemoniada, y dice, los dejó medios muertos, ¿verdad? Entonces, ¿estos por qué se iban? Porque el Señor les había dado esa autoridad, ¿verdad?, de expulsar demonios. Y le dijo Jesús, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿verdad? Vamos a mirar otra escritura aquí en Hechos 13, 15. Lucas 9, 49. 49, 50. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Esa es la? Ajá. Amén. Hechos 13, 15 en delante. Vamos a mirar aquí la palabra. Aquí cuando Pablo y Bernabé fueron a Antioquía y a Pisidia, dice que, y después dice, entraron en la sinagoga. O sea, ellos entraron a la sinagoga y a escuchar la palabra, ¿eh? Pero entonces aquí el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir, varones hermanos, mandaron decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestro Padre y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, ¿verdad? Aquí miramos quién eran quién eran los principales de la sinagoga. Los principales de la sinagoga, ya sabemos que eran los maestros de la ley, eran los fariseos, ellos eran los principales. ¿Qué tenía que ver aquí Pablo? Pablo él tenía mucho conocimiento en lo que es la palabra, ¿verdad? Pero si nosotros lo miramos de otra manera, ¿verdad? Él como que había desertado de todo lo que había recibido de enseñanza. Haz de cuenta, ellos lo podían ver mirado como un traidor. Pero no, él no andaba con ellos. Y aún ellos le dijeron, ¿verdad? Si tienes varones hermanos, le dijeron, si tienen algunas palabras de exhortación al pueblo, hablen. Si tienen algo que enseñar, si tienen algo que decir, hablen. O sea, le dieron la palabra. No era de ellos, no andaba con ellos. Al contrario, como le digo, Pablo anteriormente era de ellos. Ahora lo podían mirar a lo mejor como un traidor, pero ellos no estaban mirando eso.
ellos sabían, por ejemplo, que todos los discípulos tenían mucho conocimiento y se admiraban del conocimiento que ellos tenían, porque dice la palabra que cuando por ejemplo, cuando arrestaron a Juan y a Pedro y a Juan, ¿verdad? Les prohibieron hablar del nombre del Señor Jesús y los encerraban. Y entonces dice que o sea, discutían entre los maestros de la ley, entre los fariseos. Dice, ¿de dónde les viene todo esto? Dice, ¿de dónde les viene toda esta sabiduría, todo esto que hablan? Y dice que ellos reconocían que habían andado con Jesús, ¿verdad? Entonces aquí miramos, ¿verdad?, que no siendo Pablo de ellos, le daban la palabra, ¿verdad? Entonces, si tiene alguna palabra de qué hablar, de qué exhortar, una palabra que edifique, ¿verdad?, de eso tenemos que hablar nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que prediquemos la palabra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a predicar, verdad? Vamos a mirar aquí como en el libro de Lucas, por ejemplo, en el libro de Lucas 24:47, ¿verdad?, nos está hablando, dice que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Pero aquí en Lucas 3:1, los está hablando, por ejemplo, acerca de cuando empezó a hablar Juan el Bautista. Lucas 3:1, ¿verdad? Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarcas de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracotinte, y de Listra, tetrarca de Abilania, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces Juan empezó a predicar arrepentimiento para perdón de los pecados. Y dice la palabra que iban los maestros de la ley, que iban los fariseos, ¿verdad? Pero dice ahí en el versículo 8, dice que él les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiences a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham y aún de estas piedras. Y les decía, y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, ya se empezaban ellos a preocupar y le decían, ¿qué haremos? Él les respondía, dice, y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer algo, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis
extorsión a nadie, ni calumnies, y contentados con vuestro salario, ¿verdad? Aquí estas personas ya se empezaban a preocupar. Él les anunciaba el arrepentimiento y perdón de pecados. Les anunciaba, ¿verdad? Que dice que el hacha ya estaba puesta sobre la raíz, que todo árbol que no da buen fruto, dice que va a ser cortado y echarlo al fuego. Todos ellos entendían la palabra, ¿verdad? Y se preocupaban. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer? Ahora nosotros también nos podemos preguntar, ¿y yo qué hago? ¿Verdad? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero la misma palabra los está diciendo que ¿qué quiere el Señor que hagamos? ¿Verdad? Vamos a mirar aquí en Primera Tesalonicenses, versículo 4 en delante, ¿verdad? Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Primera 4 del 1 en adelante. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vean, aquí la palabra del Señor nos dice que ya hemos sido instruidos, dice. Y la palabra del Señor nos exhorta, dice. El Señor Jesús dice que de la manera que hemos aprendido, así nos conviene a nosotros conducirnos, de agradar a Dios y que abundemos más y más. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice el versículo 4, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación, ¿verdad? No nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a ser santos, ¿verdad? A santificación, a que nos apartemos de todo mal, ¿verdad? Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, ¿verdad? Estas son las cosas que el Señor, es un mandamiento que nos dejó muy importante, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros. Dice como Él nos amó, ¿verdad? Y si nosotros nos amamos unos a otros, no vamos a estarnos causando daño el uno al otro con mentiras, o no vamos a robar al hermano. De ninguna manera le vamos a hacer mal, ¿verdad? Entonces es un mandamiento importante que nos dejó el Señor, pero dice que así como nos conviene conducirnos,
es como Él nos ha enseñado, ¿verdad? Que nos apartemos de toda inmundicia, ¿verdad? De toda fornicación y de todo eso que no nos conviene, ¿verdad? Entonces vamos a mirar también aquí qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que vino, cuando vino Jesús, qué es lo que Él predicó. Vamos a ir aquí a Mateo 4, Mateo versículo 4. Mateo 4:17. Después de ser bautizado el Señor Jesús, cuando fue tentado, ¿verdad? Que el Espíritu lo condujo al desierto y fue tentado y pasó la prueba, ¿verdad? Venció toda la tentación. Empezó su ministerio, ¿verdad? Y dice que empezó a anunciar la palabra del Señor. Dice el 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba Jesús. Juan el Bautista predicó lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y es lo que nosotros predicamos, lo que nosotros anunciamos. Y así también es lo que la palabra los está insistiendo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Isaías 58:1. Isaías. Cuando tengas, si puedes decir amén. 58:1. Dice el nombre de Cristo Jesús, dice: clama a voz en cuello y no te detengas. Dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos, vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño anunciaste únicamente. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno el que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová.
Y dice el versículo 6, dice, no, es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿Verdad? Aquí nos enseña la palabra, ¿verdad? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, dice, anuncia como trompeta a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Verdad? Y luego nos está diciendo, dice, porque dicen que ayunan, y dice, ayunamos y no hiciste caso. Nos humillamos nuestras almas y no te des por entendido. Pero aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña que ellos ayunaban de una manera. Ellos dicen que afligían su alma y se ponían de cilicio y se inclinaban, dice, como un junco. Y ellos pensaban que esas cosas les agradaban al Señor. Dicen, pues voy a ayunar y pues como a veces cuando ayunamos, ¿verdad?, sentimos hambre y ya nos tuerce el estómago, ya nos pues incómodos, ¿verdad? Nos andamos incómodos, ¿verdad? Pero ellos aparte dice que se ponían en cilicio, o sea, eran unas vestiduras que eran incómodas, pensando, bueno, pues hacemos esto para agradar al Señor. Pero la palabra del Señor dice que no, dice, el ayuno agradable, dice, que el Señor quería era, dice, por ejemplo, dice que desataran, dice, las ligaduras, dice el ayuno, dice, el ayuno que yo escogí, dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis con todo yugo. ¿Verdad? Recordemos que en esos tiempos, hasta mucho tiempo ahora después, había esclavos, ¿verdad? Había esclavitud y había mucha injusticia. Y había mucha gente que tenía dinero, como hacendados y todos esos. Me imagino yo que había buenas personas, como ahora en todo el tiempo hay buenas y malas personas. Aunque ante el Señor no hay bueno ninguno, ¿verdad? Pero digamos, hablando, pues hay buenos patrones, hay buenas personas que tratan con dignidad, aunque sean sus empleados, aunque les estén pagando, ¿verdad?, los tratan con dignidad. Pero en esos tiempos había esclavitud, había personas que tenían dinero, y sus trabajadores pues no eran sus trabajadores, ellos eran los dueños de sus trabajadores, ¿verdad? Y los oprimían, eran injustos con ellos. Entonces el Señor era lo que quería. Dice, en vez de que ayunen, de que hagan todas estas cosas, que es agradable ante el Señor si lo hacemos correctamente, ¿verdad? Pero ellos hacían todo menos hacer justicia, ¿verdad?, que es lo que el Señor nos pide, que seamos justos, que desatar las ligaduras de opresión y todas estas cosas. Es como ahorita en estos tiempos, si nosotros ayunamos, pero no obedecemos la palabra, ¿nos servirá de algo? Si nosotros ayunamos, pero estamos mal con el hermano, no le amamos, no le hablamos o cualquier cosa, ¿será agradable al Señor? No. Lo único que estamos haciendo es aguantándonos el hambre. Sí. Entonces, para agradar al Señor, primero tenemos que amarle, primero tenemos que servirle a Él, y muchas de las veces nosotros tratamos de agradar al Señor y queremos agradarle, pero no podemos agradarle si no estamos bien con nuestro hermano. Primero tenemos que estar bien con nuestro hermano para poder estar bien con el Señor. Hermano, por eso el Señor demandaba que cuando ayunen, vístanse de cilicio y de ceniza. ¿Okay? Silicio era una vestimenta que el Señor les decía que se pusieran, que era una piel de cabra.
era una piel áspera, fea. Muchas veces yo pienso que quizás sucia, apestosa, para que ellos de esa manera vieran y se dieran cuenta que era una humildad, que venían delante de Dios a vestirse de esa manera, no con sus vestimentas reales, con su ropa perfumada, ¿entiendes? Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Y de ceniza, porque se cubrían ellos con una ceniza, literalmente. ¿Para qué? Para que representaba una humillación. Entonces, hoy en día, nosotros que queremos ayunar, las personas que quieran ayunar, tienen que entender que, ok, vas a ayunar, no te vas a bañar y te vas a perfumar y te vas a ir a pasear, ¿no? ¿Sí me entienden? Está esa escritura que leyó del capítulo 58 de Isaías, está muy difícil de llevarla, porque hoy en día mucha gente ayuna y trabaja. ¿Ve? Entonces, el Señor dice, cuando ayunen, dice, no opriman a sus trabajadores. ¿Ya? Esa palabra no opriman, me está diciendo, digamos, a través de los años hemos visto mucha gente que tienen trabajadores o simplemente andan como trabajadores pero con otras personas, ¿ya? Y entonces, vamos a comer, don. No, yo no tengo hambre. No, pues ¿cómo que no va a comer? No, ustedes coman, yo no tengo hambre. ¿Ya? Entonces, ahí está bien difícil, porque ahí tienen que humillarse, pues. Decirle, ¿saben qué? Miren, yo estoy, ¿verdad? Yo estoy en ayuno a mi Dios, ¿verdad? Soy cristiano, o como ustedes lo quieran poner, ¿verdad? Voy a una iglesia, estoy en ayuno, gracias, ustedes coman, yo estoy en ayuno. Eso sería lo correcto de hacer. Pero hoy en día mucha gente se avergüenza porque tiene que trabajar, pues. ¿Me entienden? Entonces, a veces es difícil, ¿verdad? Por eso es que dice el Señor, este capítulo 58, si nosotros lo leemos bien como está, respetando puntos y acentuaciones y comas y preguntas, porque hace preguntas ahí el Señor, ¿eh? ¿No es acaso mi ayuno el que yo ordené de esta manera? O sea, y empieza a hablar Dios, pues, con una autoridad, pues, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros ayunemos, es cierto, pero hay requisitos. Por eso en aquel tiempo decía, vístanse de silicio y de ceniza. ¡Wow! Tremendo. Está tremendo ese ayuno, ¿verdad? Amén. O sea, eso representaba humillación. ¿Se imaginan los reyes o las personas o nosotros nomás, ¿verdad? Que a veces pues no nos bañamos un día, 2 días y yo me bañaba y ya pesto, ¿se imaginan? ¿Verdad? Ahora esas personas que tenían que vestirse con esa vestimenta de cabra, de un pelaje áspero, feo, cuando era un pelaje bonito, precioso ahí, que olía bonito, no. Era una cosa tremenda, ¿no? Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Sí, pues es difícil, ¿eh? Es difícil, no es fácil. Y lo que les estaba comentando es pues que para que nosotros podamos agradar al Señor, lo primero es estar bien con todos, ¿verdad? Porque el Señor nos pide que nos amemos entre todos, para que así nuestra ofrenda, nuestro ayuno, ¿verdad?, sea agradable ante el Señor. Y fíjese, hay algo muy importante. Para que nosotros podamos agradar a Dios, al Señor, en nuestro ayuno, tenemos que humillarnos. Amén. O sea, esa es la palabra correcta. No amar al hermano. O sea, lo vas a amar, ¿cómo lo vas a amar? Humillándote. ¿Cómo te vas a humillar ante Dios? Por eso era de la vestimenta de silicio y de ceniza. Era una humillación. O sea, en la humillación, cuando uno hace ayuno hay que humillarse. Pero no, hombre, en el ayuno y la humillación entra lo que es el lloro, el gemir. Amén. ¿Me entiendes? Por eso es que se recomienda, ¿verdad?, que si vas a ayunar, tomes el día y dedícalo al Señor. Porque ese es el ayuno correcto, pues, ¿verdad? No irte a trabajar y además se llega el trabajo y, como dice usted, pasando hambre porque estás trabajando, estás gastando energía. Mucha gente lo hace, ¿me entiendes? Está bien, pues, lo puede hacer, pero tienes ayudantes, tienes trabajadores, tienes compañeros de trabajo y es difícil, hermano, ¿verdad? Porque sí estás agradando a Dios en tu pensamiento, ¿verdad? Pero no te estás humillando, porque el ayuno es humillación.
de vestirse de silicio y de ceniza. Está tremendo, hermano. Ahí vamos a ponernos ahora sí que a humillar. Ya, de veras. Ya estamos a fin de año y tenemos que hacer nuevos propósitos. Nuevos propósitos, exacto, y meditar en eso. Porque, tenemos que ir mejorando día con día y buscando del Señor. Buscando del Señor día a día más y más, ¿verdad? Entonces, pues ha sido todo en esta tarde y espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros y sigamos adelante, hermanos, sigamos orando los unos por los otros y yo les pido oración aquí les pido oración por mí, por el hermano pastor, ¿verdad? Por nuestro hermano Nicolás y oremos por todos, ¿verdad? Por cada una de las necesidades, porque hay mucha necesidad. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante.